Este trabajo fue realizado por Kevin Capa, Jocelyn Guerrero, Pamela Villa y mi persona. El tema a tratar es el entrenamiento de perceptrón para la materia de métodos numéricos avanzados. Inicialmente trataremos la regla de actualización del algoritmo de perceptrón, eh, también con la aplicación del método de descenso de gradiente, así también con el método de descenso de gradiente estocástico, y seguido para la parte práctica llevado a cabo en una base de datos. Esta es una predicción de divorcios. Ya, en la primera parte damos la definición del algoritmo. Este algoritmo principalmente fue realizado por Rosenblatt, quien lo propuso, que aprendería automáticamente los coeficientes del peso óptimos que se multiplicarían con las características de entrada para brindar una toma de decisiones. Esto inicialmente es tomado de la definición de neurona, la cual recibe estímulos y brinda lo que es una respuesta. Este caso quería realizar lo mismo. En el contexto de aprendizaje supervisado, podría utilizarse este algoritmo para que un punto sea establecido de una clase u otra. Entonces, esto es lo que nos quiere decir que el perceptrón es un algoritmo para el aprendizaje supervisado de clasificadores binarios. Esta clasificación binaria inicialmente puede ser positiva o negativa reemplazada por el 1 y negativa representada por -1. Un clasificador binario generalmente es una función que puede decidir si una entrada representada por un vector de números pertenece o no a la clase específica. Un ejemplo práctico para poder entender esto es que una persona quiere saber si puede obtener una beca universitaria. La decisión binaria sería si tiene o no. Y cada persona, en este caso, tiene características las cuales van a ser almacenadas en las entradas del vector. A su vez es un clasificador de tipo lineal, debido a que puede realizar las predicciones basándose en una función de predicción lineal, la cual es una combinación lineal de los pesos y del vector característico. Ya, lo que tenemos aquí es la entrada neta, que hace referencia a la función de predicción lineal. Como habíamos dicho, es la combinación lineal de los pesos y el vector de las características. Representado de una forma más compacta, sería de la transpuesta del vector de pesos por el vector de características. Aquí nos encontramos también con la función de decisión, que nos ayuda a decidir de manera binaria, en el caso de que una decisión positiva o una decisión negativa, si esta función cumple con un límite. En este caso, este b llega a ser parte de la función de predicción lineal, convirtiéndose como el peso inicial. Entonces aquí sería igual a mayor o igual a 0. En cuanto a la actualización de los pesos del perceptrón, diríamos que es el peso actual igual al peso anterior más la actualización del peso. La actualización del peso se da por la multiplicación por esta tasa de aprendizaje, que tiene un valor entre 0 y 1, y este y representa a lo que serían los valores correctos de la clasificación de la clase menos los valores obtenidos durante este proceso, multiplicados por el vector de características. Entonces es importante decir que nosotros podemos garantizar que se cumpla la convergencia de perceptrón si las clases son linealmente separables y la tasa de aprendizaje eta es lo suficientemente pequeña. Ya. Bueno, antes de pasar al segundo, quisiera hacer énfasis en que antes nosotros utilizábamos este método de perceptrón. Ahora, en los métodos en los cuales se aplica el método de descenso por gradiente y método de descenso por gradiente estocástico, haremos uso de ADLINE, que es Adaptive Linear Neuron, el cual igualmente hace uso de la combinación de los pesos lineales, es decir, de la función neta, pero le incluye una función de activación, que prácticamente es una función identidad de esta. Ya, pero esto se realiza antes de tomar una decisión, lo que nos brinda a que la comparación de las etiquetas de clases verdaderas con la salida de valor continuo de la función de activación lineal, lo que nos ayuda a calcular el error de modelo y actualizar los pesos, en contraste de lo que hace el anterior, que es que compara las etiquetas de clase verdaderas con las etiquetas de clases predichas. Ya. Ahora sí, en cuanto a la definición del método, con la aplicación del método de gradiente, decimos que el aprendizaje automático
usamos el método de descenso por gradiente para encontrar los pesos de nuestro modelo que mejor definan nuestro conjunto de entrenamiento. La forma de lograr eso es minimizar la función de costo. Lo que quiero decir es que los algoritmos de aprendizaje automático generalmente usan una función objetivo que se optimizará durante el proceso de aprendizaje. En nuestro caso, nuestra función de objetivo será la función de costo y nosotros la optimizaremos porque hallaremos el mínimo valor y para ello utilizaremos el método de descenso por gradiente. Ya, aquí se encuentra la función de activación que había mencionado anteriormente y esta es la función de decisión para una clasificación binaria. En cuanto a la clasificación de datos, nosotros utilizamos el actual igual al anterior menos la tasa de aprendizaje por este valor. Esto representa la variación de la función de costo. Como había dicho, la función de costo es la suma de los errores, como podemos ver, los errores entre el valor que se considera como correcto y el valor obtenido. Como esta función de costo es derivable, nosotros podemos hallar su mínimo valor mediante el método de descenso por gradiente y así obteniendo la forma en la cual puede ser incluida a la regla de actualización de los pesos de precio. Entonces, la principal ventaja de la función de la activación lineal, en contraste con la del escalón unitario, es que la función al ser diferenciable, podemos utilizarle por el método de descenso de gradiente la optimización y así poder encontrar los pesos que minimizan nuestra función de costo. Además, la actualización de pesos se calcula en función de todos los ejemplos. Como podemos ver, aquí está una sumatoria de todos los ejemplos del conjunto de datos de entrenamiento, en lugar de actualizar los pesos de forma incremental después de cada ejemplo de entrenamiento. Ahora hacemos una modificación y entramos en lo que es el descenso de gradiente estocástico, que la diferenciación sería en cuanto a la regla de actualización de los pesos del perceptrón. Esto es debido a que nosotros ya no estaríamos tomando una sumatoria de todos los valores, debido a que eso representaría un alto coste computacional. En este caso, nosotros obtenemos de una manera aleatoria los correspondientes a esto y lo obtenemos. Esto obviamente va a representar una mayor superficie de error, pero este alcanza la convergencia mucho más rápida debido a las actualizaciones de pesos son mucho más frecuentes. Teniendo en cuenta que el repositorio UCI Machine Learning proporciona diversidad de base de datos en diferentes áreas del conocimiento, se ha elegido una proveniente del estudio: predicción de divorcio mediante selección de funciones basada en correlación y redes neuronales artificiales. Dicha investigación fue evaluada en una muestra de 170 participantes, de los cuales 84 eran divorciados y 86 eran parejas casadas, correspondiendo a un 49 y un 51% respectivamente. Para esto se hizo uso del formulario de información personal y la escala de predictores de divorcio. Este formulario se encuentra conformado por 54 ítems evaluados en 5 subescalas. La investigación ha tenido como objetivo encontrar las características más significativas en la escala de predictores de divorcio que afectan el divorcio. Además, se puede utilizar esta escala para la preparación del caso, formulación y planificación de las respectivas intervenciones familiares. Predictor de divorcios. La base de datos elegida correspondiente al predictor de divorcios posee ciertas características. En cuanto al conjunto de datos, se basa en características de análisis multivariante y univariante. Los atributos se presentan como valores enteros. La clasificación es una de las tareas asociadas. Se presentan 170 instancias que corresponden al número de individuos encuestados. Existen 54 atributos que hacen referencia a la encuesta. Además de esto, no existen datos faltantes. El área sobre el cual se desenvuelve la investigación es la vida. Además, se presentan características como la fecha de donación de los datos al repositorio
y el número de visitas a la web. Información de atributos. El formulario incluye preguntas sobre género, estado civil, edad, ingresos mensuales, estructura familiar, tipo de matrimonio, felicidad en el matrimonio y pensamiento de divorcio. De esta manera, podemos observar en pantalla algunas de las preguntas realizadas a las personas encuestadas, como por ejemplo, la pregunta 52 dice, no dudaría en decirle a mi cónyuge sobre su insuficiencia. La 53, cuando hablo, le recuerdo a mi cónyuge su insuficiencia. O la 54, no tengo miedo de contarle a mi cónyuge sobre su incompetencia. Estas respuestas obtenidas fueron categorizadas en una subescala de 5 valores, en donde el menor valor corresponde a 0 y representa la mejor respuesta para una categorización de buena con respecto a las preguntas. Estos valores se incrementan gradualmente hasta el 4, siendo este valor el que resulta en el peor caso de categorización de respuesta. En cuanto a la determinación de la clase a la que pertenece, luego de considerar todos los atributos, se presenta el valor de 1 correspondiente a divorcio y el valor de -1 correspondiente a no divorcio. Esto se verá reflejado posteriormente en la presentación de la base de datos y en la implementación de los diversos algoritmos. Tratamiento de datos. Para el tratamiento de dicha base de datos mencionadas sobre divorcio, utilizamos un lenguaje de programación Python en el cual se procedió a llamar a Pandas, que es una librería destinada al análisis de datos, que proporciona unas estructuras de datos flexibles y que permiten trabajar con ellos de forma eficiente. Se utiliza específicamente la función pd.read para poder subir un archivo que tiene por extensión CSV, en donde se proporciona la base de datos. Estos datos corresponden a 170 filas con 54 columnas. Añadimos además una columna extra que vendría a ser el resultado de nuestra selección binaria, 1 y -1, indicando si la persona se divorcia o no respectivamente. Se procede a desordenar al azar todos los datos de dicha base y seleccionamos en dos partes, el 80% de los datos para el entrenamiento del perceptrón y el 20% que son los datos para probar. Posterior a eso, implementamos el algoritmo de la regla de actualización del perceptrón, gradiente de descenso y descenso de gradiente estocástico. Y además de eso, volvemos a reentrenar exactamente 10 veces los mismos datos para un mejor entrenamiento. En la implementación se obtienen los pesos. Se multiplica cada fila por estos pesos y se obtiene un valor de z, en la cual se evalúa en la función de decisión phi de z y por ende se procede a la selección binaria. Comparamos estos resultados con los resultados que vienen por defecto en la tabla y calculamos un porcentaje de error, que también clasifica el perceptrón. Criterio. Criterio de la muestra del 20%, número de datos clasificados correctos sobre el número total de datos. Comparación de métodos. Se procede a la comparación de tres métodos, partiendo de la misma matriz ordenada con los datos al azar para los tres algoritmos y un vector de pesos igual. Utilizamos la función shuffle de la librería Sterling para ordenar las filas de datos y le colocamos la semilla con el parámetro random state con el mismo número en los tres algoritmos, con el objetivo de comenzar con la misma base de datos. Con los pesos iniciales se realizó exactamente lo mismo con la librería NumPy para obtener un vector igual en los tres algoritmos, además con una distribución normal media con la media de 0 y varianza de 0.01 y la semilla de random state con un mismo número para cada ejecución. Aquí tenemos una muestra de los datos obtenidos,
que va desde el 0 hasta el 170. Pero en la fila solo se pueden apreciar 17, que consiste en las personas a las cuales se realizó la encuesta, colocadas en cada fila. Y la columna es cada pregunta realizada. Y por último tenemos la clase a la que pertenecen las personas. A continuación voy a explicar el código fuente utilizado para resolver el problema. Este código fue realizado en el lenguaje de programación Python. Este es el código que utilizamos para resolver. Lo dividimos en tres partes: para el perceptrón, para el algoritmo de gradiente descendente y para el algoritmo Adeline estocástico. Este código fue hecho en base a los códigos encontrados en el libro Python Machine Learning tercera edición, cuyos autores son Rashka y Mirjalili. Lo primero que hacemos es utilizar la librería pandas para importar la base de datos que se nos entregó en el archivo .csv y lo guardamos como un data frame. Este data frame se lo muestra a continuación. Consta de filas de datos con valores correspondientes a 54 atributos, que vienen a ser 54 preguntas que son importantes para poder decidir si es que habrá un divorcio o no habrá un divorcio. O al menos eso se podrá ver después de probar el algoritmo. Posterior a esto, lo que hacemos es ponerle un orden al azar de los datos. En este caso, utilizamos la librería sklearn con la herramienta shuffle y los ordenamos al azar. Para extraer el 80% de los datos, dado que son 170 filas, simplemente lo que hicimos fue coger los primeros 136 datos para el entrenamiento del perceptrón, para este caso, y los 34 datos para la comprobación. Entonces aplicamos el método del perceptrón. Cabe destacar que los parámetros que introducimos son el eta, que viene a ser el factor de aprendizaje, el número de iteraciones y una semilla para poder replicar o poder tener controlado estos datos. Este número de iteraciones significa el número de veces que se va a realizar un entrenamiento completo con los mismos datos. Es decir, lo que realizamos fue utilizar varias veces el algoritmo de perceptrón y entrenarlo reiteradas ocasiones con la misma base de datos. Después de esto, creamos un vector de pesos al azar con distribución normal de media 0 y varianza 0.01 y aplicamos las fórmulas que habían hablado nuestros compañeros. Lo que hacemos es multiplicar el valor eta a la tasa de aprendizaje por el valor real de la base de datos. En este caso tendría los valores de la columna clase menos los valores calculados. Esos valores calculados básicamente son el resultado de multiplicar cada una de esas filas de datos por los pesos, ¿no? Recordando que el W sub 0 en este caso tendría el peso inicial por el X inicial, que viene a ser 1. Calculamos esto de aquí y calculamos el peso inicial como sí mismo sumado este update que calculamos, y los pesos desde el 1 para adelante serían iguales a este update calculado multiplicado por la fila de datos. Hecho esto, procedemos a ejecutar el perceptrón en la clase con los datos que tenemos, los primeros 36 datos, que para el manejo de estos y que sea más claro, decidimos que 1 signifique que hubo un divorcio y el valor de -1 significa que no hubo un divorcio. Realizamos el perceptrón con estos datos y lo que hacemos acá abajo, utilizamos el perceptrón con un eta de 0.1 y un número de iteraciones de 10. Calculamos los pesos y finalmente tendríamos realizado el algoritmo. Ahora procedemos a comparar con el 20% de datos restantes. Multiplicamos entonces las filas de los datos restantes, que vendrían a ser de 136 en adelante, por estos pesos. Y lo que obtenemos es este vector YR, que nos indica si es que hubo o no un divorcio. Esto podemos ver en la columna de F, donde tenemos los valores reales y los valores calculados con el perceptrón. Calculamos el porcentaje de error y nos indica que el porcentaje de error en este caso sería de 1.47. La función escalón utilizada para los tres métodos, tanto el perceptrón como el método de gradiente de descenso o el método de gradiente estocástico, utilizamos esta función escalón que se ve a continuación, en la que correspondería al valor 1 para valores de z mayor o igual a 0 y correspondería para valores de -1 si z es menor a 0.
A continuación voy a explicar el algoritmo que usamos para resolver el problema mediante el gradiente de descent. La estructura que seguimos es la misma para la estructura de datos y también para la comprobación de datos, cambiando solo la forma en la que calculamos los pesos. Aquí podemos ver que los pesos iniciales los calculamos de la misma manera como una distribución normal, pero la diferencia aquí está en el z calculado. Ahora el valor del z calculado ya no es la multiplicación de un valor por una fila, sino en cambio ahora tendríamos la multiplicación de toda la matriz multiplicado por toda la columna de pesos. Y a esto le sumamos una columna llena de pesos iniciales, o decir W sub 0 multiplicado por una columna llena de unos. Calculado este z, lo restamos del z original, que vendría a ser la columna clase que se encuentra aquí en la última columna, y calculamos esta variable errores. Finalmente actualizamos los pesos, siendo el peso sub 0 igual a la suma de esta columna de errores multiplicado por eta más sí mismo, y el resto de pesos tendrían igual a la suma de sí mismos más el eta multiplicado por los errores y por la matriz X. De esta manera tendríamos calculado los pesos iniciales y podríamos comprobarlo. En este caso, el número de veces que entrenamos con los mismos datos fueron 10 veces y utilizamos un eta de 1 por 10 a la menos 5. Finalmente lo que hicimos fue, con los pesos que calculamos, multiplicamos con las filas de datos 20% restantes, ¿no? Y fuimos comprobando si es que estos se parecían a los reales. El porcentaje de error, este eta y este número de iteraciones, en este caso vendría a ser de 13.97. Lo mismo realizamos en el método del estocástico, exactamente es el mismo algoritmo para la estructura y para la comprobación, cambiando solo la forma de calcular los pesos. En esta ocasión, lo que hicimos fue calcular el primer z, que lo calculamos con la multiplicación de la fila datos x multiplicado por la columna de pesos, y a esto le sumamos el peso inicial. El error vendría a ser este valor z calculado menos el valor z real, y el peso inicial vendría a ser igual a eta por error sumado el mismo peso inicial anterior, y los pesos siguientes vendrían a ser eta por la multiplicación de este valor de error multiplicado por la fila de datos x sub i y sumado a sí mismo. De esta manera también calculamos el conjunto de pesos. En este caso utilizamos 10 iteraciones con una eta de 0.001 y obtuvimos un porcentaje de error de 0. Algo importante que hay que destacar es la importancia que tiene el parámetro número de iteraciones, el parámetro eta. El parámetro eta en nuestro código tuvo gran importancia en lo que sería convergencia, en lo que sería precisión. Por ejemplo, el eta aquí vendría a ser de 0.01. Si yo cambiase el valor por 0.01, tendría un error del 10%, pero me tiró un error. Este error que tiró significa que no puedo calcular los pesos debido a que se fueron números demasiado grandes. Si es que yo pusiera en vez de ese número 0.05, tengo un porcentaje de error mayor al que tenía antes del 0%, pero podemos ver en sus pesos W que los números tienden a ser demasiado grandes, tendiendo al infinito. Si es que yo subiese el tamaño del eta, tuviese errores más grandes y ya no se calcularían los pesos. Otro dato importante es el número de iteraciones, que explicábamos que es el número de veces que ejecutamos o entrenamos los métodos con la misma base de datos. Si yo bajo el número de iteraciones a 5, aumento el error. Podemos ver aquí que de 13% pasó a 14%. Y lo hice solo como una iteración y también se modificó el porcentaje de error. Entonces, dos aspectos muy importantes a tomar en cuenta al momento de entrenar el perceptrón sería que hay que escoger correctamente estos valores de eta y el número de iteraciones, debido a que estos pueden ayudar a converger el método y además de eso a tener resultados con valores de pesos más manejables. En este ejemplo que hablábamos al inicio, tenemos el siguiente
vector de pesos que podemos observar son datos bastante manejables. A continuación voy a explicar algunos de los resultados que obtuvimos al aplicar los códigos. Estos resultados fueron obtenidos mediante el mismo vector de pesos iniciales y además fueron obtenidos con el mismo orden al azar de los datos. En este primer ejemplo tenemos que para el algoritmo de perceptrón con una tasa de aprendizaje del 0.1 tuvo un porcentaje de error del 0%. Para el gradiente de descenso, para una tasa de aprendizaje de 1 por 10 a la menos 5, hubo un error de 0.735%. Y para el caso del gradiente de descenso estocástico, para un tamaño de aprendizaje de 0.001%, hubo un porcentaje de error del 0%. Podemos observar que el método que tuvo mayor error fue el método del gradiente de descenso. A continuación tenemos otro ejemplo hecho con diferentes factores iniciales y órdenes al azar de los datos. Podemos ver que tenemos el mismo comportamiento. En primer lugar tendríamos que el mayor error de todos vendría a ser el gradiente de descenso, con 13.97% de error en los datos, seguido por el algoritmo de perceptrón con 1.47% de error y seguido por el gradiente de descenso estocástico del 0% de error. Y tenemos un último ejemplo con otro vector de pesos iniciales diferente y otro orden al azar de los datos al inicio. Podemos ver exactamente el mismo comportamiento que en el slide anterior. Tenemos un porcentaje de error de 0% para el estocástico, seguido del algoritmo de perceptrón con 1.47% y por último el método de gradiente de descenso con un porcentaje de error del 9.56%. Conclusiones. Se comprobó que Machine Learning es una tecnología que nos permitió manejar información real de una base de datos e interpretarla. Además, nos permitió calcular, según el comportamiento de los datos, una serie de pesos que nos permite clasificarlos por medios de una selección binaria y así conseguir resultados precisos de dicha base. Los tres métodos convergen a un conjunto de pesos que con mucha exactitud pudieron predecir el comportamiento, divorcio o no divorcio, del 20% de los datos analizados. Además de esto, podemos concluir que si aumentamos el número de veces que se vuelve a entrenar algunos de los métodos estudiados con la misma base de datos, se disminuye el porcentaje de error. Pudimos ver que si cambiamos nosotros el número de iteraciones en el algoritmo a mayor número de iteraciones, puede existir una disminución del porcentaje de error. También observamos que la tasa de aprendizaje influye en la convergencia y precisión del método. Pudimos ver que en el método de gradiente estocástico, cambiando el eta, se modificaba los valores de los pesos, pudiendo llegar a valores muy grandes, podían llegar a infinito, y la precisión del método también se modificaba. Entonces es un factor importante a escoger a la hora de aplicar estos métodos. Aquí tenemos la bibliografía utilizada tanto para los datos como para los algoritmos, y esa sería toda la presentación. Muchas gracias.